Hola a todos de nuevo. En este vídeo continuamos con la variante que estábamos viendo en el anterior vídeo. ¿Qué habíamos visto? En esta posición que tenéis ahora mismo en pantalla, después de caballo por D5, C por D5. Aquí la variante principal y la que vamos a ver en este vídeo precisamente es dama por D5. En el anterior vídeo, si recordáis, habíamos visto dos secundarias aquí, tanto alfil D4 como alfil H6 en esta posición. Las tenéis analizadas en el anterior, si lo habéis visto ya. Y aquí vamos a ver dama por D5, ya directamente la principal y la que en realidad más problemas nos pone a las negras. Después de esta solo tenemos una jugada y hay que conocerla porque si no nos vamos a quedar mal ya directamente. Aquí dama por D5 simplemente no se puede hacer, estamos muy mal. Después de torre por D5, alfil E6, torre A5, se defiende. El punto A2 simplemente no tenemos piezas suficientes para continuar el ataque y estamos peor al tener un peón de menos y estos 3 contra 1 en el flanco de dama. Vale, esto es lo que no hay que hacer. Y aquí la jugada que, como decía, tenemos que recordar es aquí dama C7. Dama C7, ¿por qué he dicho que tenemos que conocerla? Porque aparentemente nos estamos dejando la torre de A8, pero no pasa nada. Esto es conocido que se puede dejar después de dama por A8, alfil F5. Alfil F5 y la clave de esta posición es que amenazamos mate en C2 y la dama de A8. Por lo tanto, las blancas están obligadas a comer en F8. Tras esto, comemos de rey. Esta sería la posición base de esta variante y en la cual debemos conocer para saber cómo jugarla. Lo primero a tener en cuenta es que tenemos ventaja, estamos bien, no hay ningún problema. ¿Cómo debemos jugarla? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es la debilidad de nuestro rey en la octava fila. Nuestra dama está ahora mismo atada a la defensa y nuestras jugadas deben ir orientadas a liberar a nuestro rey. Luego, ¿qué ventajas tenemos? Estamos además atacando ya al enroque. Ahora estamos amenazando mate directamente, lo cual limita bastante las posibilidades del blanco a la hora de responder. Todas tienen que ir orientadas a defenderse de ese mate y la buena noticia es que solo torre de 2 es correcta. El resto ya podemos decir que son directamente malas y es fácil jugar contra ellas. Las blancas, ¿qué problema tienen? Si logran consolidar y desarrollar, si ahora les diésemos tiempos a las blancas, sí que podrían aprovechar su ventaja material de las dos torres y el peón contra la dama, si se pudiesen colocar plácidamente y cambiar los alfiles, pero no les vamos a dejar hacerlo. Mencionar antes de nada las jugadas malas ya de las blancas. Solo tienen 3, así que va a ser fácil ir contestándolas. Alfil C4. Alfil C4 parece que aprovechando el tema del mate en D8 no podemos tomar el alfil, pero aquí existe una jugada muy concreta y muy buena, que es alfil por B2. Ya nos dejamos la casilla G7 para que nuestro rey pueda escapar del mate en D8 y después de rey por B2, dama por C4. Aquí las blancas dan un jaque en D8 y, como he dicho antes, nos escapamos. Alfil D4 jaque, F6 y alfil C3. Aquí simplemente mencionar que la siguiente jugada es importante, es dama B5 jaque, ya poniendo en bastantes problemas a las blancas. Aquí tienen que decidir dónde irse. Solo hay una relativamente buena, por así decirlo, que aunque es mala igualmente, que es rey A1. Si rey A3, ya dama A6, ganando la torre a la siguiente por el jaque en B3. Así que nada, esta no se puede hacer. Y simplemente mencionar que después de rey C1, dama C5, ya el alfil no lo podrían quitar porque estaríamos amenazando mate en C2. Por lo cual, aquí solo es buena, da rey, aquí, rey A1, tras lo cual dama C5 igualmente. Y mínimo vamos a ganar el peón de C2 y tenemos mejor posición. Vale, esta sería la primera variante. Segunda opción que tienen las blancas aquí para defender el mate sería alfil de 3. Si ya habéis visto los vídeos anteriores, seguro que ya tenéis pistas sobre la siguiente jugada que tenemos aquí. Dama E5, un tema muy recurrente en el dragón y que siempre tenemos que estar vigilando. Ataque doble en B2 y en E3. Cuando un alfil aterriza en D3, ya alfil de 4 no es posible. Tras esto, las blancas solo tienen una opción, que es intentar la huida con el rey. Nos cogemos el peón y aquí estamos bien. Simplemente quería mencionar un par de posibilidades para que sepamos más o menos cómo jugar. Después de alfil por F5 tomamos, no hay ningún problema. Contra torre B1
tenemos el jaque intermedio. Y tras esto mencionar que en esta posición de lo único que tenemos que tener cuidado es de que no nos den mate en la octava fila o de que no nos entren con peligro. Entonces alfil E5 y bueno, tras esto estamos bien, podéis continuar analizando esta posición con el módulo si tenéis curiosidad. Tras esto también podría ser que el blanco siguiese con su huida. Tras esto, alfil E5 con la misma idea que hemos visto antes de darle una casilla al rey. Si alfil por A7, que es una posibilidad, aquí ya tenemos una liquidación en la cual de nuevo estamos bastante bien debido a la vulnerabilidad del rey blanco. Vale, esto sería todo con alfil D3. Vamos con la penúltima opción, ya que tienen las blancas para defenderse del mate en C2 y es la jugada C4. Ya una jugada bastante fea, no creo que la hagan, pero conviene estar preparados contra ella. Dama 5. Dama 5, amenazamos entrar en A2 y después dar mate tras A3, única opción en las blancas. Aquí sí conviene conocer que para continuar con el ataque tenemos que proteger la octava fila o bien darle un aire al rey. Aquí la mejor jugada es rey E8, que cumple más funciones y estamos amenazando entrar con la dama N5. Ya. Si el blanco hace, por ejemplo, alfil E2, que podría parecer una jugada bastante lógica, o alfil D3. Vale, una vez conocido esto, las blancas juegan C5, lo ven, y continuamos con las amenazas. Dama A4, amenazamos entrar con mate en C2, y tras esto, aquí, bueno, existen la mejor jugada ya. El módulo nos dice que es rey E2, ya directamente huyendo, tras lo cual, bueno, comemos el peón en B2 y podéis continuar masacrando al blanco. Si se intenta aquí torre D2, ya defendiendo, después de dama B3, vamos a entrar aquí tranquilamente por A2, dando mate en A1. Ya las blancas tienen que entregar demasiado material para librarse de esta amenaza. Vale, y ya vamos sin más dilación con la mejor jugada de la blanca. Por fin, torre D2, una jugada que defiende directamente la entrada en C2. Vale, tras esto, comentaros brevemente. A mí esta posición se me ha dado bastante en internet y hasta que no me paré a estudiarlo un poco y a reflexionar, aquí siempre hacía cosas como F6, porque me preocupaba obviamente la entrada de la torre en la última fila y no sabía muy bien cómo jugarla. Después de mirar brevemente, aquí solo existe una jugada y que es la mejor, además, que es H5. H5 evita todos los G4 y además planeamos ir con el rey por G8 hasta H7 y mantenerlo ahí a salvo. Vale, tras esto, mencionar un par de posibilidades, 3 más bien, que tienen las blancas en esta posición. La jugada principal sería alfil E2. Si nos hacen alfil D3, que puede parecer otra jugada lógica, mismo tema que hemos visto antes, dama E5, con ataque doble en E3 y en B2. Vale, si nos hacen alfil B5, que sería la otra posibilidad, aquí tenemos un golpe que por otro lado también hemos visto antes. Como podéis ver, los temas en el dragón siempre se repiten y conviene tenerlos presentes para que si no recordamos la jugada concreta podamos sacarlas en el tablero. Alfil por B2, después de rey por B2, dama E5, jaque, se cubre y nos comemos el alfil. Aquí rey C1 y después de dama C4, alfil B2. Después de alfil B2 nos tenemos que cubrir de torre D8 que nos están amenazando mate, así que F6. Tras esto rey B1, defienden el peón, no lo podemos comer con alfil B6, digo con alfil E6 porque tendrían A3, así que seguimos expandiéndonos por el flanco de rey. G5, torre HD1, rey F7 y contra H3, H4. En esta posición estamos mejor, las blancas les va a costar bastante desclavarse de ese peón de C2 y cuando se desclaven les va a costar moverse debido a la debilidad del rey. Volvemos a la posición principal. Alfil E2. Alfil E2 es la jugada que quería mencionar como variante principal de las blancas. Tras esto voy a mencionar dos opciones, ¿de acuerdo? Un poco para que tengáis donde elegir, ¿de acuerdo? Según lo que os guste más. La primera que quiero ver es rey G8. Rey G8 es una jugada más tranquila. Directamente buscamos tener la casilla H7 para
para que ya no nos molesten nunca más con los temas de mate en D8. Vale, tras esto torre HD1 puede ser una opción. Aquí, bueno, existen más opciones, pero he querido mencionar esta. Dama por H2, nos jugamos el peón y alfil C4. Tras alfil C4, dama C7. Esta idea de la blanca sería para colocar el alfil en B3 en una casilla activa, además de apuntar a F7. Después de esto, alfil F6, rey B1 y H4. Bueno, aquí es una posición en la que lo podéis mirar, tenemos ventaja. Las blancas no pueden desarrollar fácilmente su mayoría de peones en el flanco de dama y nosotros simplemente vamos a mejorar poco a poco nuestra posición. Vale, la otra opción que os quería dar aquí, que he marcado rey G8, es una variante más concreta. Objetivamente, desde el punto de vista de los módulos, es peor, pero bueno, no quiere decir nada. Aquí sería dama B8. Dama B8, muchas veces estas jugadas concretas, aunque sean un poco peores analizadas desde el punto de vista frío de los módulos, en la práctica causan bastantes problemas a nuestro rival. ¿Por qué? Estamos amenazando entrar en B2 y entonces aquí la jugada... Vale, aquí la jugada principal es B3. Pero mencionar simplemente que tras alfil D4 ya tenemos alfil H6, por lo cual no se puede hacer. Y la otra opción mala es C3. Aquí existe ya un golpe táctico que es alfil por C3, aprovechando que no pueden retomar por el mate en B1. Entonces las blancas solo tienen una opción, que sería B3. Después de B3, otra jugada concreta y que plantea amenazas a las blancas, alfil C3. Estamos amenazando la torre y, bueno, solo hay dos casillas si no queremos perder la calidad aquí, que serían D5 y D1. La buena noticia es que D1 ya es directamente perdedora. Después de torre D1 tenemos la jugada dama B5, dama B4, perdón, amenazando entrar en A3 con mate. Después de esto, las blancas tienen que darle la casilla de 1 al rey, así que jugarían torre de 5, la que no han jugado antes, ahora con un tiempo de menos. Dama 3, rey de 1, dama por A2 y bueno, tenemos una posición muy buena, demasiadas amenazas. Después de esto, vale, entonces, ¿qué opciones tienen aquí las blancas? Pueden irse directamente con la torre a D5. Después de venirse a D5, otro tema que tenemos que tener en cuenta, que es perseguir a la torre, ponerla en problemas, ya no va a tener tantas casillas. Alfil E6, si se va de 1, mismo tema que antes. Entonces aquí dos opciones. La primera que vamos a ver es irse con la torre a B5, tras lo cual, dama D6, amenazamos entrar en A3 de la misma forma que antes, rey B1, evitándolo, habilitando la casilla C1 para el alfil de blanco, para el alfil de negras del blanco, y entonces A6. Después de esto, la torre no tiene un lugar fácil donde ponerse y estamos mejor. Vale, la otra opción que tienen las blancas aquí es hacer torre C5. Después de torre C5, que parece que nos amenaza el alfil, tenemos un golpe táctico aquí. Alfil D4. Después de alfil D4, bueno, hay que comérselo y dama F4 jaque. Este es el tema. Aquí, de nuevo, una jugada precisa que tiene que hacer el blanco es rey B2. ¿Por qué? Bueno, ahora lo veréis. Después de rey B1 simplemente comemos y la torre blanca de nuevo no tiene una casilla fácil a la que dirigirse. Sin embargo, si aquí hace rey B2, esta es la jugada, después de comer al menos tiene torre C3. No hay ningún problema tampoco, pero bueno, es mejor para las blancas. Dama F2. Aquí esta jugada concreta y aquí un par de posibilidades. Estamos amenazando entrar, bueno, estamos amenazando comernos el alfil y el peón de G2. Un par de jugadas, simplemente después de alfil C4, la intermedia dama por G2. Bueno, simplemente hemos ganado un peón. Ahí tenemos un 4 contra 2 en el flanco del rey. Estamos mejor, podéis comprobarlo. Y la otra opción sería aquí defender en F1, tras lo cual vamos a ir mejorando un poquito nuestras piezas. Las blancas, si os fijáis, prácticamente no se pueden mover. Entonces, bueno, os he puesto una secuencia que puede ser normal para intentar moverse. E6, rey C1 y A5. Vale, aquí ya tendríamos buena posición. Las blancas siguen teniendo problemas para moverse. Siempre que quieran avanzar sus peones del flanco de dama, van a dejar más debilidades al rey.
Bueno, y esto sería todo de la línea en la que las blancas tratan de cambiarnos su dama por nuestras dos torres y obtener ventaja. Era una línea que antes sí que se usaba bastante y que ahora, bueno, en principio por los módulos que ya la han refutado, no está demasiado en uso. Al menos en la élite. Luego a otros niveles pues supongo que se seguirá jugando. Al menos en internet a mí sí que me la han jugado bastante. Eso sería todo. En los siguientes vídeos, ya después de ver esta opción, a ver un segundito, vamos a volver aquí. Después de dama por d5, vamos a ver en el siguiente vídeo, después de dama c7, la jugada principal de las blancas y por la cual no toman en a8. Tienen una opción bastante mejor, que sería dama c5 aquí. Y tenemos que saber contestarla con negras porque si no también nos vamos a quedar mal. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta otro.